Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Y pues en esta semana que ya hemos comenzado tenemos un tema muy interesante. El tema para esta semana lleva por título Más bienaventurado es dar que recibir. Y hemos visto cosas muy importantes que tal vez no las hemos hecho, tal vez sí, yo no lo sé. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros podemos reflexionar en nosotros mismos y ponernos en armonía con la voluntad de Dios en las cosas que hemos estudiado. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que una vez más recordemos el texto que estamos aprendiendo. El texto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12, y allí leemos en los versos 42 al verso número 44. Y leemos así. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos ir a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar para poder entender aquellas cosas que hemos de estudiar en esta hora. Pedimos su buen espíritu y sus buenos ángeles ayudándonos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Trabajando bajo una maldición. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo? Esto es, los judíos comenzaron a construir su propio lugar de adoración, pero ¿qué les sucede mientras ellos estaban en esa construcción? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios, y para ello quiero que me acompañes para leer lo que está escrito allá en el libro de Ageo, capítulo 1, y allí vamos a leer los versos del 2 hasta el verso número 11. Y ahí leemos de esta manera: así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo dice: aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Eterno. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo, que dijo: es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas. Pues así dice el Eterno Todopoderoso: considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recobráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y quedáis con sed, os vestís y no os abrigáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice el Eterno Todopoderoso: considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Eterno. Esperabais mucho y hallasteis poco. Aun eso que guardáis en casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Dice el Eterno Todopoderoso. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice el Eterno Todopoderoso. Considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, me complaceré en ella y me sentiré honrado. Dice el Eterno: esperabais mucho y hallasteis poco. Aun eso que guardáis en casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Dice el Eterno Todopoderoso. Muy bien. Cada uno
estaba en esta condición. La Biblia nos dice también que el cielo detuvo sobre ellos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y se llamó a la sequía sobre los montes y sobre las cosas que ellos tenían por prosperidad, como eran el aceite, el vino y sobre todo lo que la tierra produce en la tierra. Todas esas cosas les comenzaron a faltar. Muy bien. Entonces, a nuestra pregunta en relación a lo que venimos viendo es ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Ellos trabajaban y trabajaban constantemente, pero no avanzaban, no prosperaban demasiado. Trabajaban mucho, pero recibían poco. ¿Cuál era la razón? Ellos tenían descuidada la casa de Dios. Mientras ellos estaban cómodamente viviendo, la casa de Dios estaba descuidada. ¿Nos damos cuenta? Trabajar en una situación así no es tan simple y sencillo. Y sin embargo, ellos estaban en esa condición por una sola causa. Ellos habían abandonado la causa de Dios y habían hecho causa propia. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo considera Dios la retención de diezmos y ofrendas? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Y por qué termina siendo una maldición? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos el asunto del diezmo y las ofrendas? ¿Y cómo esto termina siendo una maldición para aquel que lo retiene? Vamos a ver lo que dice la Biblia en relación a cómo considera Dios la retención de los diezmos y las ofrendas. Veamos lo que está escrito aquí en el libro de Éxodo capítulo 20, en el verso número 15. Y ahí leemos de esta manera. No hurtarás. Esto es, la palabra de Dios considera la retención que Dios pide de los diezmos y las ofrendas como un hurto, un robo. Muy bien, esto es claro en la palabra de Dios. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Malaquías, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 8 y verso número 9. Malaquías capítulo 3, verso 8 y verso 9. Mira cómo dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿qué te estamos robando? Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Así que, ¿cómo se considera la retención de los diezmos y las ofrendas? Bueno, la Biblia dice que es un robo cuando no hacemos la parte que nos corresponde. ¿Nos damos cuenta? La Biblia es muy explícita en casi todas las cosas. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y allí vamos a leer el verso número 18. Leamos allí. Acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. La Biblia dice que nosotros tenemos que acordarnos de Dios. Cuando Dios nos prospera y nos da, no hemos de olvidarlo. Hemos nosotros de retornar la parte que nos corresponde, porque Él es el que nos da las riquezas, muy bien, y Él es el que reafirma el pacto que ha hecho con nuestros padres, muy bien. No hemos de olvidar a Dios cuando tenemos la abundancia o cuando Dios nos bendijo. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y en el verso número 22 nos explica de esta manera. La bendición del Eterno es la que enriquece sin añadir tristeza. La Biblia nos dice que a veces algunas personas se vuelven ricos, pero su riqueza les trae tristeza. Pero la bendición de Dios te puede enriquecer y sin embargo no traerte tristeza. Así que entonces ahora sabemos cómo considera Dios la retención de los diezmos y las ofrendas como un robo. ¿Y cuál es el resultado? El empobrecimiento. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la maldición que Dios pone sobre aquel que no quiere hacer la parte que entiende que debe hacer.
Muy bien, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en Comentario Bíblico Adventista en el tomo 4, en la página 1204, el cual nos dice así: los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones. Lo que debería haber sido consagrado para el adelanto de su obra y de su causa, pero que ha sido retenido, puede ser arrebatado en diversas formas. Dios se les acercará con castigo, se producirán muchas pérdidas. Esto es cuando conocemos nuestro deber para con Dios, hemos de cumplirlo. Si no lo cumplimos, bueno, la Biblia dice qué es lo que pasaría. Estamos claros lo que la Biblia nos explica. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1204, nos dice así: Dios puede esparcir los recursos que ha prestado a sus mayordomos, si ellos se niegan a usarlos para su gloria. Algunos quizás no recuerdan haber sufrido estas pérdidas por haber descuidado su deber, pero sus casos quizás sean los más desesperados. Muchas veces cuando Dios nos bendice, tendemos a olvidarnos, pero no hemos de olvidarnos, sino que hemos de prestar mucha atención y hacer la parte que nos corresponde. Muy bien, a veces vamos a ver nuestros bienes esparcidos, pues Dios nos trae a cuenta. Muchas veces no ocurre nada y algunas personas pueden decir, mira, no me pasó nada, pero los casos de estos, según hemos leído, son más desesperantes. Hay casos más graves, más difíciles. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué es necesario para que se produzca un cambio? Esto es, a veces sabemos nuestro deber y no lo cumplimos. ¿Qué se necesita para que esto cambie en nuestras vidas? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esta parte. Así que vamos a ir a ella y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 7. Y nos dice así: Así dice el Eterno Todopoderoso: considerad vuestros caminos. Esto es, mientras nosotros estamos haciendo nuestro día a día, hemos de considerar nuestros caminos, qué es lo que pasa en nuestros caminos, qué es lo que ocurre en nuestras vidas. Hemos de ver y hacer un examen por nosotros mismos y ver por qué estamos como estamos o en dónde estamos. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Malaquías, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Eterno Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? La Biblia nos dice que es necesario para que estas cosas cambien. Bueno, necesitamos volvernos al Señor, necesitamos cambiar nuestro proceder en relación a las cosas que venimos haciendo. Y recordemos, ya sabemos cómo se considera la retención de los diezmos y las ofrendas. 1. 2. Ya sabemos también que Dios nos dice que si nosotros hacemos esto, estamos haciendo un robo para el Señor. Y número 3, ¿cuál es el resultado de estas cosas? El resultado de estas cosas es que nosotros pues vamos a ver esparcidos las cosas que Dios nos ha dado en bendición para ser una bendición a los demás. Muy bien, ¿qué debe ocurrir? Examinarnos para que haya un cambio en nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El mensaje de Elías. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué necesitamos estudiar la vida de Elías? Esto es, ¿qué hay de particular o qué hay de importante en la vida de Elías? ¿Por qué es necesario que estudiemos esto? Vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre este asunto. Y vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de Malaquías, capítulo 4. Y ahí vamos a leer los versos 5 y verso 6. Y nos dice así: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Eterno.
Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. La Biblia dice que debemos de leer y aprender la vida de Elías porque hay un mensaje especial en ello. Y en ese mensaje especial va a venir justamente antes del día grande y terrible de Jehová. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, leamos y sepamos la vida de Elías, su misión, su mensaje y el por qué también nos interesa para este tiempo. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable al respecto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 71, el cual nos dice así: aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Esto es, Elías tenía una misión especial, preparar el camino para el Señor. Ahora los hombres y mujeres que viven en el tiempo del fin tienen un trabajo especial que hacer, preparar al pueblo para la venida del Señor. Por eso es muy importante estudiar la vida de Elías para saber qué misión estás cumpliendo tú y qué misión debes cumplir. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿En qué forma el ofrendar es una parte vital de un mensaje vivificador? Esto es cuando ofrendamos. ¿De qué manera esto ayuda a ser parte de vivificar el mensaje? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versos 13 hasta el verso 16. Elías dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Eterno, Dios de Israel, ha dicho: la harina no escaseará ni de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Eterno envíe lluvia sobre la tierra. Entonces fue ella e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni menguó el aceite de la botija, conforme a la palabra del Eterno dicha por Elías. Esta mujer que era viuda y que no tenía más cómo sobrevivir, le fue pedido que primero le hiciera al profeta. Ella hizo así, y la palabra del profeta fue que no faltaría en su mesa la harina y el aceite. Y la Biblia da fe de que durante los días que hubo sequía no le faltaron las cosas, porque es importante ofrendar o dar aquello, porque Dios tiene bendición en estas cosas. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Profetas y Reyes, en la página 95 y página 96, nos dice así: no podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiese resultar para ella y su hijo, y confiado en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Esto es, este personaje habló con Elías y después de escuchar lo que Elías le dijo, actuó con la fe de acuerdo a lo que Elías le había dicho. Muy bien. Siempre había sido su carácter de esta manera, pero ahora el riesgo era más todavía, pues ya no habría más alimento. Ella había dicho que después de eso ella y su hijo morirían, pero tuvo fe de que Dios podía cumplir lo que el profeta había dicho. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy importante. Esto es, la vida de ella fue preservada, pues ella hizo lo que se le pidió. ¿Nos damos cuenta?
Entonces, muy importante en nuestras vidas, porque son importantes las ofrendas o el dar. Muy bien, hay bendición en ello. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Por qué Dios da posesiones a la gente, inclusive a los pobres? Entonces, ¿por qué tienes lo que tienes? ¿Te has puesto a pensar cuál es la razón de tener todo aquello que tienes? Vamos a tratar de entender esto. Inclusive la gente que piensa que es pobre o que se dice que es pobre, tiene posesiones. Pero ¿para qué Dios le da estas cosas? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, verso 21 y verso 22. Y ahí leemos así. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La palabra de Dios nos dice que a este joven le fue dicho que fuera y vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a quién, se lo diera a los pobres. Esto es, esa posesión, esas posesiones que Dios le había concedido misericordiosamente a él, las consideraba él mismo propias, suyas, de su fuerza, de su esfuerzo. Pero realmente eran bendiciones que Dios le había proporcionado. Esto es lo que era realmente. Y ahí entonces, cuando le dijo, bueno, lo que tienes que hacer entonces, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después entonces vas a seguirme. Y él se fue muy triste, dice la Biblia. Muy bien, porque él tenía demasiadas posesiones. Es un asunto muy interesante, ¿te das cuenta? Esto es, ¿para qué Dios nos da las posesiones? Para hacer una bendición para aquellos que están en una condición menos favorable que tú y yo. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que dice este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 21, verso del 1 al verso 4. Y ahí leemos así. Al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas y le dijo, en verdad esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí tenemos otra parte de la palabra de Dios. Aún los pobres tienen algo. Muy bien. Y Jesús dijo que los que tenían dinero, los que eran ricos, ellos echaron de la riqueza que les sobraba. Pero la viuda echó todo lo que ella tenía. Muy importante. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en The Signs of the Times, que fue escrita el 31 de octubre de 1900. Y dice así, Dios les da para que puedan impartir a los demás. Esto es, ¿por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué tienes posesiones? ¿Por qué tienes cosas? Para que tú puedas impartir a otros. Esa es la razón por la que Dios te ha bendecido de la manera como te ha bendecido. Cuando perdemos eso de vista, cuando perdemos ese principio, entonces perdemos también las bendiciones. Pero veamos qué más nos dice. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 612 y en la página 613 nos dice así. A veces el Señor prueba a su pueblo con prosperidad en las cosas temporales, pero su intención es que hagan un uso correcto de sus dones, sus propiedades, su tiempo, su fuerza y sus oportunidades son de Dios. Porque todas esas bendiciones deben ser devueltas al dador. Mientras entre nuestros hermanos vemos necesidades y miseria y escatimamos su alivio cuando nuestras propias necesidades ya están cubiertas, descuidamos un claro deber revelado en la palabra de
Dios. Esto es, Dios nos prueba y nos prueba dándonos bendiciones. Pero cuando nosotros ya tenemos las bendiciones y nos olvidamos de las necesidades de los demás, entonces nosotros estamos en una posición de desventaja. Dios nos da para hacer una bendición para los demás. Muy bien, porque cada bendición que Dios nos otorga tiene que ser devuelta. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompaña. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 612 y página 613. Nos da generosamente para que podamos dar a otros. La beneficencia vence la soberbia y ennoblece y purifica el alma. Algunos hacen un mal uso de los talentos que Dios les dio. Cierran los ojos para no tener que ver las necesidades de la causa del Señor y apartan los oídos para no tener que escuchar su voz, mostrándoles que su deber es alimentar a los hambrientos y vestir a los desnudos. Esto es la palabra de Dios. Nos dice que Dios nos da para hacer una bendición. Pero muchas veces cuando ya tenemos la bendición, nos olvidamos de que es nuestro deber atender al que está en necesidad. Es una cosa que no debemos de perder de vista constantemente. Las bendiciones que Dios nos da son para ayudar a aquellos que están en necesidad. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mismo material, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, en la página 612 y la página 613. Algunos que profesan ser hijos de Dios parecen ansiosos por invertir sus recursos en el mundo, no sea que regrese al dador en forma de ofrendas y donaciones. Olvidan su divina misión y si se obstinan en seguir los dictados de sus corazones egoístas, gastando un tiempo y unos recursos preciosos en satisfacer su orgullo, Dios les enviará el infortunio y sentirán una necesidad acuciante a causa de su ingratitud. El Señor entregará sus talentos a otros mayordomos más fieles que reconozcan que Él tiene derecho sobre ellos. Muchas veces cuando tenemos los recursos, tenemos tanta intención en invertir esos recursos en esta vida, en los bienes de esta tierra, en las cosas que nos producen aquí en la tierra, y nos olvidamos que es nuestro deber invertirlo en la causa del Señor. Muchas veces nos damos cuenta que invertimos en otras cosas, pero nunca en la causa del Señor, muy poco en la causa del Señor, y pensamos que dar una ofrenda muy poco es invertir en la causa del Señor, pero invertir en la causa del Señor es invertir para ayudar a los necesitados, para esparcir el Evangelio con todas las fuerzas que Dios nos da, con todos los dones y las bendiciones que Dios nos otorga. Pero si esto no ocurre, luego viene el infortunio y entonces sentiremos lo que otras personas que están en necesidad, los que aquellos que están en necesidad de conocer el Evangelio también sienten, porque nosotros podemos también ser o se nos pueden quitar más bien las bendiciones que hasta ese momento se nos han otorgado para hacer una bendición a los demás. Muy bien, es muy importante que nosotros reconozcamos nuestro deber para con nuestros prójimos y nuestro deber para con Dios. Y cuando reconocemos esto, entonces tenemos que seguirlo según su voluntad. Vamos a continuar con este estudio para el día de hoy, revirtiendo la maldición. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿hay alguna forma de revertir una maldición? Esto es, ¿existe alguna manera en que se haya pronunciado una maldición sobre alguien y se pueda cambiar eso? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, si es posible o no. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 10 hasta el verso número 12, el cual nos dice así: traed el diezmo íntegro al templo, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Eterno Todopoderoso, a ver si no os abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Eterno Todopoderoso. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno Todopoderoso. La Biblia nos dice entonces que
Primero había una maldición porque estaba robando los diezmos y las ofrendas. Pero después Dios nos insta a que devolvamos los diezmos y las ofrendas para que Dios torne la maldición que está por robar y luego por obediencia se torne en una bendición. ¿Es posible entonces revertir una maldición? Claro que es posible si corregimos nuestro rumbo en nuestro actuar según la voluntad del Señor. Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 604, el cual nos dice así: algunos no habían obrado honradamente con sus prójimos y confesaron sus pecados, y desde entonces han hecho restitución. Durante la semana próxima, algunos de los que no habían estado obrando honradamente con Dios y como consecuencia se habían separado de Él, empezaron a restituir lo que habían retenido. Un hermano no había devuelto sus diezmos por espacio de 2 años. Notemos aquí hay un ejemplo de, en el tiempo del pueblo adventista, un tiempo que los hermanos comenzaron a cambiar su rumbo también. Había un hermano, según hemos leído, que no había devuelto sus diezmos por 2 años. Esto seguramente tenía una situación complicada. Pero cada uno comenzó a restituir. Algunos no había sido honesto con su hermano y cambió su forma de ser también. Pero veamos qué pasó. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 604. Le entregó una nota al secretario de la asociación por la cantidad de diezmo que había retenido, más los intereses, lo cual llegaba a la suma de $571,50. Doy gracias a Dios porque tuvo valor de hacerlo. Otro entregó una nota de $300. Otro hombre que había apostatado y se hallaba tan alejado de Dios que había pocas esperanzas de que volviera a caminar por el sendero de la justicia, entregó una nota de $1,000. Esto es, estos personajes que leemos en esta parte del testimonio nos habla de que ellos comenzaron a restituir aquello por lo cual estaban en la condición que se encontraban. Y cada uno comenzó a devolver lo que correspondía al Señor. Es un asunto muy importante. Cuando no hemos hecho lo que debemos hacer, debemos de hacerlo. Pero debemos de ser fieles. A veces pensamos que porque el tiempo pasó, ya no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Debemos ser fieles en restituir aquello que le pertenece al Señor. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál es el resultado si los diezmos no se destinan a donde debieran? ¿Qué pasa si de repente tenemos los diezmos? Pues yo pienso que el diezmo lo puedo usar para aquí, para allá, para hacer esto, para hacer aquello otro. ¿Qué pasa si nosotros actuamos de esa manera? Vamos a ver lo que nos dice la pluma, la palabra de Dios, perdón. Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Veamos lo que dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, en el verso número 10. Mira lo que está escrito aquí. Supe también que no habían dado su porción a los levitas y que ellos y los cantores que prestaban el servicio se habían ido cada uno a su heredad. La palabra de Dios nos dice que si ya no se hace la parte que se tiene que devolver, entonces en el tiempo de Nehemías, los levitas cada uno se fue a su lugar, los cantores cada uno se fue a su lugar. Tuvieron que buscar otro medio para subsistir, dado que el pueblo se quedó infiel en no devolver la parte que le correspondía. Así que entonces, como consecuencia, ellos tuvieron que buscar otra forma de vida. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que sucede cuando no hay fondos para llevar adelante la obra, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 385, y nos dice así: si se hubiese seguido el plan de Dios, estarían ahora fluyendo recursos a su tesorería, abundarían los fondos que permitirían a los predicadores entrar en nuevos campos, y podrían unirse obreros a los predicadores para enarbolar el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Esto es, por falta de recursos muchas veces no se puede poner más
predicadores, más obreros, más misioneros, más pastores, más ministros, pues no se tienen los fondos para hacer esto. Pero si el pueblo fuera fiel, entonces habría abundante para poder llevar la verdad para muchos otros lugares. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 200. Algunos no han estado satisfechos y han dicho: no seguiré pagando el diezmo, porque no tengo confianza en la forma en que se administran las cosas en el corazón de la obra. Pero robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada. Presentad vuestras quejas claramente y con franqueza, con el espíritu debido y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios, y no seáis infieles, porque otras personas no están obrando correctamente. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si entiendo o percibo que la cosa está mal, que no se está actuando como se debe, debo de ir con las personas indicadas. Pero no he de retener el diezmo o mi ofrenda por esta causa. ¿Nos damos cuenta? Porque no perjudicamos a las personas, no perjudicamos al campo. Nosotros robamos a Dios y muchas veces no lo entendemos de esa manera, pero lo actuamos de esa manera. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Acompaña. ¿Qué es el almacén y quién está a cargo de él? Esto es donde se llevaban estas cosas, donde se guardaban estas cosas. ¿Qué es y quién está a cargo de esto? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 13. Y allí vamos a leer los versos del 10 hasta el verso número 13. Y leemos de esta manera. Supe también que no habían dado su porción a los levitas, y que ellos y los cantores que prestaban el servicio se habían ido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y reuní a los levitas y los restablecí a sus funciones. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Puse por tesoreros de los almacenes al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, que eran considerados fieles, y a ellos les encargué hacer el reparto a sus hermanos. Los almacenes era donde se llevaba todos los diezmos y las ofrendas, que era destinado para que los levitas se encargaran del servicio del santuario. Ellos no tenían herencia, ellos por eso tenían todas estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Les era entregado el diezmo, pero puso de entre ellos a los que eran fieles, y ellos eran los encargados de repartir equitativamente a los levitas que ministraban en el servicio del santuario. Muy bien, vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable en estos respectos. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 200. El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios para sí mismo. Hay que traerlo a su tesorería para que se use en el sostén de los obreros evangélicos. Se ha robado al Señor durante mucho tiempo, porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos esta parte. El diezmo no es mío, es algo que yo retorno a Dios, que tú tienes que retornar a Dios. Y a veces pensamos, no, es que se lo van a dar a aquel personaje o a aquel otro, no estoy de acuerdo con este, no estoy de acuerdo con él. No es tuyo, es de Dios. Muy bien, esa es una cosa importante. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Se comete un grave error cuando se desvía el diezmo del objetivo para el cual se ha establecido,
que es el sostén de los ministros. Debiera haber en la actualidad en el campo 100 obreros bien capacitados, donde ahora hay uno solo. Muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos escasez de obreros? Porque muchas veces no les podemos pagar. ¿Por qué no les podemos pagar? Porque muchas veces retenemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y no hay suficiente para poder pagar. Muy bien. Hemos de ser fiel en aquello que conocemos. Así que aquí lo tenemos. Pero muy bien, pues vamos a continuar en nuestro estudio para el día de hoy. Propietario. Y nuestra primera pregunta nos dice así. En la historia del jardín del Edén, ¿cómo podemos ver el principio de dar como un reconocimiento de que Dios es el propietario? Esto es, recuerda, allá comienza todo y hay un principio específico en el jardín del Edén. Pero ¿cómo podemos encontrar ese principio, que es el principio de dar, sabiendo que Dios es el dueño de todas las cosas? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15 hasta el verso 17. Y ahí leemos así. Tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Aquí vemos un principio muy interesante. Dios había creado todas las cosas y Dios le había dado la oportunidad al ser humano de poder comer de todos los árboles, pero había apenas uno. Así que el ser humano debía prestar obediencia a Dios. Pero ¿qué más nos dice la Biblia sobre ese principio específico? Todos eran para él, pero uno estaba reservado para Dios. Veamos lo que la Biblia nos dice más sobre el respecto. Leamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 27. El libro de Levítico, capítulo 27, en el verso número 30. Y allí leemos de esta manera. Levítico capítulo 27, verso número 30. Todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como el fruto de los árboles, es del Eterno. Es cosa sagrada del Señor. La palabra del Señor nos dice que, notemos el principio, todos los árboles que estaban en el jardín del Edén podían comerlo Adán y Eva. Pero había uno que era del Señor. Y el texto que hemos leído en Levítico es: todo el diezmo de la tierra, así como del fruto de los árboles, de las semillas, todo este diezmo es del Señor. ¿Nos damos cuenta? Vemos el principio. Un árbol era para el Señor y el diezmo solamente es del Señor. No te pide todo, apenas la décima parte. Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. En la página 385 nos explica así. El Señor dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos y bueno como alimento, e invitó a Adán y Eva a disfrutar libremente de sus bondades. Pero hizo una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era dueño de todo. Así les dio oportunidad de demostrar su fe y confianza obedeciendo perfectamente sus requerimientos. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos claro el asunto. Esto es, el principio es, para reconocer a Dios hemos de dar lo que el Señor nos pide. En el caso del jardín del Edén fue un árbol no debían comer. En el caso de los diezmos es una décima parte, es reservada apenas para el Señor. Reconocer a Dios como el dador, el dueño de todas las cosas, tiene que ver con esta parte, con que nosotros podamos retornar a Dios lo que es de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Para quién fue apartado el diezmo y por qué? Esto es el principio del diezmo, ya lo vimos, pero ¿para quién fue apartado y por qué razón fue apartado para este? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Deuteronomio,
capítulo 18, verso 1 y verso 2. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia en Israel. Vivirán de los sacrificios que se ofrecen al Eterno. Esa es su herencia. No tendrán herencia entre sus hermanos. El Eterno es su herencia, como Él les ha dicho. Esto es, el diezmo fue preservado para la tribu de Leví y para los sacerdotes de la tribu de Leví. Muy bien. Pero como consecuencia ellos no tenían herencia, ellos no tenían una tierra, no tenían un lugar para cosechar, para plantar. Ellos no tenían estas cosas. Pero el diezmo de todas las otras tribus era dado a ellos específicamente. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Y allí leemos en el libro de Números, capítulo 18, Números capítulo 18, en el verso número 20 hasta el verso número 24. Leemos de esta manera. El Eterno dijo también a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás herencia, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los israelitas. He dado a los levitas todos los diezmos de Israel, por su ministerio, por su servicio en la tienda de la reunión. No llegarán más los israelitas a la tienda de la reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Los levitas servirán en la tienda de la reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por vuestras edades, no poseerán herencia entre los israelitas, porque a los levitas les he dado por herencia los diezmos que ofrendarán al Eterno. Por eso les he dicho, no tendrán herencia entre los israelitas. Muy interesante. Entonces sabemos ahora, el diezmo fue preservado para los levitas. Muy bien. Y ese diezmo fue preservado por ellos porque ellos no tenían herencia en medio de los hijos de Israel. Esto es, ellos no tenían una tierra en posesión. Todos sus hermanos, las 11 tribus, tenían herencia en la tierra de Israel. No así el levita. La porción de levita eran los diezmos y las ofrendas que Dios había dispuesto para ellos. Pero no tendrían herencia. Muy bien, ¿estamos claros? Esa es la razón. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo. Acompáñame. Obreros Evangélicos en la página 239 nos explica: el diezmo pertenece al Señor y los que estorban sus planes serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial, a menos que se arrepientan. No siga siendo impedida la obra por haber sido distraídos el diezmo en varios conductos diferentes de aquel al cual el Señor dijo que debía ir. Ha de hacerse provisión para estos otros ramos de trabajo, los cuales han de ser sostenidos, pero no por el diezmo. Dios no ha cambiado. El diezmo ha de ser usado todavía en el sostén del ministerio. Al abrir nuevos campos requiere más ministros eficientes de los que tenemos ahora y debe haber recursos en la tesorería. Muy bien, así es. De esta manera vemos que muchas veces decimos, bueno, es que el diezmo ya no, pero según hemos leído, el diezmo es para que los ministros, los obreros, los pastores hagan su trabajo, su labor. Muchas veces se abren campos nuevos y terminan muriendo por falta de recursos. ¿Por qué? Porque nos quedamos infieles al no devolver nuestra porción a Dios. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 385 y la página 386, y ahí leemos de esta manera. Mira cómo dice: Dios pone sus tesoros en las manos de los hombres, sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Esto es, Dios pone sus dones, Dios pone los recursos en las manos de aquellos que han de servir para
que lleven el mensaje adelante. Muy bien. Sin esos recursos es un poco complicado llevar el mensaje adelante porque siempre se requiere o envuelve hacer estos gastos en diferentes lugares para moverse, para ir y venir. Cuando esos recursos no fluyen, el trabajo que debe ser hecho queda paralizado por un tiempo. No va a quedar paralizado para siempre, pero va a quedar paralizado por un tiempo. Y es importante que el trabajo siga avanzando constantemente. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Se reserva esta porción a fin de que siempre fluyan recursos a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Esto es cuando nosotros devolvemos la parte que nos corresponde, de tal forma que siga fluyendo esa economía para que el mensaje pueda ser llevado adelante. Reconocemos que todo lo que tenemos no es nuestro, sino es de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 200. Se me ha dado un mensaje muy claro y definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos a los cuales el Señor ha dicho que debe dedicarse el diezmo. Quienes dedican el diezmo a esos fines se están apartando de las disposiciones de Dios. El Señor juzgará esas cosas. Muy bien, aquí tenemos claro el asunto. Esto es, muchas veces los diezmos son ocupados para diferentes cosas, diferentes eventos, diferentes situaciones y no para el avance de la obra del Señor. Cuando esto es hecho de esta manera, el Señor va a juzgar estas situaciones porque no está correcto que se haga de esta manera. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Ministerio. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Quién debería estar con los levitas para reunir los fondos? Esto es, ¿quién debía estar con ellos para reunir estos fondos? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, y allí vamos a leer el verso número 38. Veamos lo que nos dice allí. Y que el sacerdote hijo de Aarón estaría con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del tesoro. Según la palabra de Dios nos dice que el hijo de Aarón, que era un sacerdote, debía estar allí para cuando ellos recibieran el diezmo y cuando ellos lo llevaran a la casa del tesoro. Nos damos cuenta, esto es, no debía estar solo un levita y no se sabe nada. Esto es, debía estar alguien allí presente, el hijo del sacerdote, debía mirar que lo que estaba pasando, debía estar allí viendo que todo estaba bien también. Muy bien. No es el asunto de una sola persona. Pero vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito aquí. ¿Qué se requería que hicieran los levitas con los diezmos a fin de sostener al sacerdocio? Esto es, ¿qué debían hacer los sacerdotes o los levitas para sostener a todos los sacerdotes? ¿Qué debían hacer con el diezmo que recibían? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Números, en el capítulo 18, los versos 26 al verso 28. Mira lo que dice. Así dirás a los levitas, cuando recibáis de los israelitas los diezmos, así dirán a los levitas, cuando recibáis de los israelitas los diezmos que os he dado por vuestra herencia, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida al Eterno, el diezmo de los diezmos, y se os contará como ofrenda, así como fuese grano de la arena o producto del lagar. Así también vosotros ofreceréis al Eterno ofrenda de todos vuestros diezmos que recibáis de los israelitas. Lo daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada al Eterno.
Esto es, los levitas recibían los diezmos de los israelitas y a su vez ellos ofrecían la 10ª parte de lo que recibieron y se le entregaba a Aarón. Muy bien, y se ofrecía a Dios también esto. Nos damos cuenta, es el diezmo del diezmo. Eso es lo que ellos hacían. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 386, la cual nos dice así: Dios pone sus tesoreros en las manos de los hombres. Dios pone, sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una 10ª parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Esto es, Dios pone los tesoros en manos de los hombres, pero una 10ª parte tiene que ser puesta para la obra del Señor. ¿Nos damos cuenta? Esto es, tenemos todo lo que tenemos, pero la 10ª parte le corresponde al Señor. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 386. ¿No tiene el Señor derecho a exigir esto de nosotros? ¿No dio acaso a su Hijo unigénito porque nos amaba y deseaba salvarnos de la muerte? Entonces, la 10ª parte, muchas personas pueden decir, es mucho, la 10ª parte es mucho, pero Dios entregó a su único Hijo para salvarnos. Esto es, la 10ª parte viene a ser nada al ser salvados de la muerte realmente. Pero vamos a ver qué más nos dice y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Y no habrán de fluir a su tesorería nuestras ofrendas de agradecimiento para promover su reino en la tierra, puesto que Dios es el dueño de todos nuestros bienes. No habrá de impulsarnos la gratitud a Él a presentarle ofrendas voluntarias y de agradecimiento en prueba de que lo reconocemos dueño de nuestra alma, cuerpo, espíritu y propiedad. Si se hubiese seguido el plan de Dios, estarían ahora fluyendo recursos a su tesorería, abundarían los fondos que permitirían a los predicadores entrar en nuevos campos y podrían unirse obreros a los predicadores para enarbolar el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Entonces aquí tenemos, cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Salvador, hemos de hacer fluir nuestras ofrendas, nuestras donaciones a la causa del Señor, para que donde hoy hay un solo predicador, un solo obrero, pueda haber muchos. Y de esta manera, el mensaje pueda fluir más allá. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo se aplica este principio a la era cristiana y cuál será el resultado si somos fieles al dar? Hemos estado leyendo lo que dice el libro de Números, el libro de Levíticos, Deuteronomio, Malaquías, hemos estado leyendo lo que dice Esdras, pero muchos van a decir, eso era para aquel entonces, era para los sacerdotes y los levitas. Hoy ya no tenemos sacerdotes y levitas, pero ¿qué es lo que sí tenemos? ¿Qué es lo que atañe para este tiempo de la era cristiana? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos lo que está escrito allí en la palabra de Dios. Veamos lo que está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Y allí vamos a leer los versos 11 hasta el verso número 14. Leemos de esta manera. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Si otros tienen este derecho entre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. Al contrario, antes soportamos todo, para no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. La palabra de Dios entonces nos dice claramente que el apóstol Pablo hace una comparación. Nosotros sembramos lo espiritual
también tenemos derecho a tener algo de lo material. Y después dice, pero no hemos usado este derecho. Esto no hemos pedido este derecho. Hemos dejado que la cosa fluya así. Pero, aquí viene el asunto, pero, muy importante, que hace la comparación. Los que sirven del santuario, viven del santuario. Los que participan, los que trabajan en el altar o sirven del altar, participan del altar. Así que el Señor ha mandado, dice allí, que los que anuncian el Evangelio, trabajan en el Evangelio, vivan también del Evangelio. Muy bien. Esto es para la era cristiana. No como los levitas, sino así como se llevaba el sistema. Pero vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 2 de Corintios. Vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 9. Y allí vamos a leer los versos 6 y versos 7. Mira cómo dice, 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 y verso 7. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Esto es, la palabra de Dios nos dice que claramente si nosotros damos escasamente, vamos a obtener escasamente. Si damos abundantemente, vamos a obtener abundancia también. ¿Nos damos cuenta? Muy importante este asunto. Y cada uno debe dar como se propuso en su corazón. No con tristeza o porque tenga necesidad, sino con alegría. ¿Qué significan todas estas cosas? Significa que cada uno va a dar lo que tenemos, las disposiciones de Dios. Dios no ha cambiado. Diezmos, ofrendas, donaciones voluntarias. ¿Para qué es esto? Para los que trabajan del Evangelio. No lo administran ellos. Así como en el antiguo Israel habían administradores, en los tiempos de la era cristiana también hay administradores que administran esta parte. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Patriarcas y Profetas en la página 566 nos dice así. Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Parecería que tan ingente leva de recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos, pero muy al contrario. La fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Entonces alguno puede pensar, es mucho lo que hay que estar dando siempre, pero cada vez que nosotros cumplimos nuestra parte, Dios cumple su parte en bendecirnos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos guarde, que pueda ayudarnos y al entender estas cosas podamos actuar fielmente según su voluntad. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven, a aquellos que nos escuchan y queremos pedir que su buen espíritu pueda estar sobre cada uno, guiándonos hacia toda la verdad. Son bendiciones que queremos pedir y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si estos materiales son de bendición para tu vida, no te olvides en compartirlos, no te olvides también en comentarnos. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y actives las notificaciones para que sepas cuando estamos publicando un nuevo material. Así que no te olvides orar por nosotros, estamos orando por ti. Coméntanos y permite que este material pueda fluir a diferentes lugares, con diferentes personas, con aquellos que piensen que puede ser una bendición para su vida. Te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática, pero por hoy, que Dios te bendiga.